Bien, ahora vamos a tocar el tema de movimiento parabólico o movimiento en dos dimensiones, ¿sí? La única novedad acá de movimiento parabólico es simplemente que tiene la fusión de dos temas que ya habíamos tocado anteriormente, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Yo tengo una velocidad inicial con un cierto ángulo de inclinación respecto de la horizontal, ¿sí? Ahora bien, yo puedo descomponer este vector, ¿no? El vector velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y. Y ya habíamos dicho en un anterior video, de manera mnemotécnica, que si yo tengo un ángulo de inclinación, al lado del ángulo es prácticamente coseno, ¿sí? Por lo tanto, si yo descompongo este vector de velocidad inicial, en el eje X está representada con velocidad inicial coseno del ángulo de inclinación. Y al otro lado con el ángulo seno. Velocidad inicial, seno del ángulo de inclinación en el eje Y, ¿sí? Ahora muy bien, el movimiento parabólico es simplemente la combinación de dos temas que ya habíamos tocado anteriormente, ¿no? En el eje X se trata de un tema netamente MRU, ¿sí? MRU. Mientras que en el eje Y se trata de un tema de caída libre, ¿sí? Caída libre. Entonces, yo lo puedo analizar de manera independiente tanto en el eje X o en el eje Y, ¿sí? Lo puedo analizar de esa misma manera. O lo puedo analizar en su conjunto, ¿sí? Lo puedo analizar en su conjunto. Lo recomendable es analizarlo de manera independiente tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Pero ese ya es a criterio de cada uno de nosotros. Bien, como en el eje Y, ¿no? Prácticamente se está tratando de un tema de caída libre. En caída libre se cumplen las mismas condiciones en movimiento parabólico. ¿Qué quiere decir? Que cuando la partícula en el eje Y obtiene su altura máxima, prácticamente la velocidad en el eje Y es cero, ¿sí? Por eso es que en este punto la velocidad no tiene una componente en el eje Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el punto donde la partícula ha alcanzado su altura máxima. Por lo tanto, la velocidad final en ahí es cero, ¿sí? Un punto de caída libre. Vayamos con el segundo punto de caída libre. Que la velocidad, la rapidez a un mismo nivel de referencia es la misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad o mi rapidez en el punto A en el eje Y es igual a la velocidad o rapidez, ¿no? En el punto E, ¿sí? La velocidad en el punto A es igual a la velocidad en el punto E. Lo mismo acá. La velocidad o la rapidez, ¿no? En el punto B es igual a la velocidad o rapidez en el punto D. Estamos hablando del eje Y, ojo, del eje Y, ¿no? Entonces también se cumple que al mismo nivel de referencia las rapideces en el eje Y son las mismas, ¿Qué pasa en el eje X? Como en el eje X se trata, ¿no?, de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en cada punto es la misma. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad en el eje X en el punto A es igual a la velocidad en el eje X en el punto B y es igual a la velocidad en el eje X en el punto C y también la velocidad es igual en el eje X en el punto D y de la misma manera en el punto E la velocidad en el eje X es igual, ¿sí? La velocidad en el eje X no cambia, ¿sí? No cambia. Esa es una característica de MRU, ¿sí? Una característica de MRU en el eje X. ¿Qué más? Si nos damos cuenta, ¿no?, el ángulo de inclinación, tanto en el punto inicial y en el punto final, se repite, ¿sí? Se repite. Esto por la propiedad de caída libre, ¿no? Ya que la rapidez es la misma en el mismo nivel de referencia y además que también la velocidad en el eje X no cambia, ¿no?, el ángulo de inclinación se repite. Lo mismo pasa en este punto. Al mismo nivel de referencia, el ángulo beta se repite también tanto en el punto B como en el punto D, ¿no? Y obviamente en el punto C simplemente caracterizamos la propiedad del alcance máximo, donde en el eje Y la velocidad no tiene componente. La velocidad es
0, ¿sí? En resumen, y vuelvo a recalcar, el movimiento parabólico simplemente es la combinación de caída libre en el eje y movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante en el eje X, ¿sí? Lo que cambia acá son las velocidades, ¿sí? En vez de poner simplemente velocidad en el eje X, yo voy a poner velocidad inicial coseno del ángulo, ¿sí? Y en vez de poner una velocidad inicial en el eje Y, simplemente velocidad inicial, yo voy a poner velocidad inicial seno del ángulo, ¿sí? ¿Esto para qué? Para analizarlo de manera independiente. Ahora acá tenemos las ecuaciones que se utilizan en movimiento parabólico, ¿sí? Tenemos estas 4 ecuaciones, la de altura máxima, la de alcance horizontal máximo, la del tiempo de vuelo y la de la ecuación de la trayectoria. Ecuaciones que necesariamente tenemos que aprender de memoria si es que las queremos utilizar, que es una opción. O la segunda, deducirlas. ¿A partir de qué? ¿No? De las ecuaciones que se utilizan tanto en el eje X, ¿no? Que tenemos una única ecuación, ¿no? La de MRU, y las ecuaciones de caída libre en el eje Y. Se las puede deducir, ojo. O simplemente, si quieres, utilizar las ecuaciones de manera directa, ¿no? Pero esto requiere que memorices las ecuaciones, Pero las puedes deducir y las puedes manipular de manera independiente tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? En los posteriores ejercicios? Yo no voy a utilizar ninguna de estas ecuaciones, ¿no? En ejercicios de movimiento parabólico. Y si es que las utilizo, yo las voy a deducir indirectamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque memorizarse estas ecuaciones ya es un trabajo más, ¿sí? Ya es un trabajo más. Y bueno, pues no queremos memorizarnos tantas cosas, ¿no? Bien. Vayamos a hacer una deducción rápida de las 4 ecuaciones. Vayamos con la altura máxima. La altura máxima se la obtiene en el eje Y. Yo voy a trabajar en el eje Y, ¿sí? Altura máxima. Voy a tomar como punto la altura máxima. Y la altura máxima se la obtiene en el eje Y. Bien, para hallar la ecuación que tenemos en la parte superior, para hallar la altura máxima en movimiento parabólico, yo simplemente voy a analizar el eje X, perdón, el eje Y. El eje Y. ¿Qué tengo en el eje Y? ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener una velocidad inicial en el eje Y. Tengo que tener la aceleración de la gravedad y también tengo que conocer la velocidad final en el eje Y. Porque cuando en el eje Y, en caída libre, cuando obtienes la altura máxima, la velocidad final de mi partícula es 0, ¿no? Entonces, ¿qué ecuaciones intervienen? ¿Qué ecuación utilizo para hallar la altura máxima? ¿No? Utilizo la siguiente. La velocidad final en el eje Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos, ¿por qué? Porque está en contra de la gravedad, ¿sí? 2 veces ¿quién? La gravedad por la altura máxima, ¿sí? Pero yo sé que la velocidad final, cuando se obtiene la altura máxima, es 0, ¿sí? Por lo tanto, la altura máxima es igual a ¿quién? A la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Pero yo sé que la velocidad inicial en el eje Y está representada de otra forma, ¿no? La velocidad inicial en el eje Y es la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de inclinación sobre 2 veces la gravedad y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, la altura máxima, ¿no? Es igual a la velocidad inicial seno de alfa, todo esto al cuadrado dividido entre 2 multiplicado por la gravedad, ¿no? Es la misma ecuación. ¿Qué hago para obtener el tiempo de vuelo? ¿No? Tiempo de vuelo. ¿En dónde yo obtengo el tiempo de vuelo? ¿Lo obtengo en el eje X o en el eje Y? También lo obtengo en el eje Y, ¿no? Tiempo de vuelo. Para hallar el tiempo de vuelo también necesito mínimo tres variables para hallar una, ¿no? Conozco la velocidad inicial en el eje Y, conozco la gravedad y conozco también la velocidad final en el eje Y, ¿sí? Yo sé que cuando mi partícula alcanza la altura máxima, mi velocidad, ¿no?
es 0. Ahora, ¿qué ecuación utilizo yo para hallar el tiempo? ¿No? Voy a utilizar esta ecuación. Me dice que la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Pero yo sé que cuando mi partícula alcanza la altura máxima, mi velocidad final es 0, ¿sí? Mi velocidad final es 0. Por lo tanto, el tiempo en acá es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en el eje Y dividido entre la gravedad. Reemplazando esto, ¿no? Sería que la velocidad inicial seno de alfa sobre la gravedad es mi tiempo es mi tiempo t en el cual mi partícula demora en alcanzar mi altura máxima, ¿no? Y si nos damos cuenta, tanto esta ecuación como esta se parecen, pero me falta el valor numérico de 2, ¿sí? El valor numérico de 2. Yo he hallado el tiempo en el cual la partícula alcanza su altura máxima. Y habíamos visto en teoría de caída libre que el tiempo de vuelo es simplemente o 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, ¿no? Como yo he obtenido el tiempo de subida, ¿no? Cuando alcanza su altura máxima, simplemente tengo que multiplicar por 2, ya que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, mi tiempo de vuelo es igual a 2 veces mi tiempo de subida. En otras palabras, velocidad inicial, seno de alfa, sobre la gravedad, ¿no? Y con eso estaría obteniendo mi tiempo de vuelo para movimiento parabólico, ¿sí? ¿Qué pasa con el alcance horizontal máximo? Estamos hablando del eje X, ¿sí? Estamos hablando del eje X. Alcance horizontal máximo, ¿sí? Estamos hablando del eje X. Por lo tanto, tengo que manipular el eje X, ¿sí? Yo sé que el comportamiento en el eje X de mi partícula es de mRU. Y la única ecuación para mRU es la siguiente. Que la distancia que recorre, ¿no? Estamos hablando de un alcance máximo. Mi partícula es igual a la velocidad inicial, esta es una velocidad constante, ¿no? Velocidad inicial en el eje X multiplicado por el tiempo, ¿sí? ¿Y qué tiempo es ese? Es mi tiempo de vuelo, ¿sí? Es mi tiempo de vuelo. ¿Por qué? ¿No? Que a medida que va, ¿no?, subiendo mi partícula y va bajando, ¿no?, se obtiene un alcance horizontal máximo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo lo habíamos analizado o obtenido en el eje Y, ¿sí? Bien. Simplemente reemplazo datos, ¿sí? Mi alcance horizontal máximo es igual a mi velocidad inicial en el eje X, que esta velocidad inicial es constante en el eje X. Si estamos hablando de velocidad inicial, coseno del ángulo de inclinación, multiplicado por el tiempo de vuelo, ¿sí? Multiplicado por el tiempo de vuelo, que en este caso me da 2 veces la velocidad inicial, seno del ángulo, dividido entre la gravedad, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que X máxima es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno de alfa, seno de alfa, sobre gravedad, ¿sí? Acá hay una identidad trigonométrica, ¿sí? Yo sé que seno de 2 veces alfa es igual a 2 seno de alfa por el coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa. Entonces yo tengo estos términos en acá y en acá, ¿sí? Por lo tanto, X máxima, ¿sí? Mi alcance horizontal máximo va a ser igual a ¿qué? A velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno doble del ángulo, ¿sí? Dividido entre la gravedad. Ecuación que yo tengo también acá, ¿no? La he deducido, ¿sí? Se las puede deducir. Entonces yo tengo tanto la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance horizontal máximo, ¿no? Las he deducido a partir de los ejes, de manera independiente, ¿sí? De manera independiente. También se puede hallar la ecuación de la trayectoria, ¿sí? También se puede hallar la ecuación de la trayectoria. Para hallar la ecuación de la trayectoria, necesito trabajar tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí?
Del eje X yo voy a extraer el tiempo, ¿sí? Voy a extraer el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en el eje X, la velocidad inicial en el eje X es igual a la distancia que recorre sobre el tiempo, ¿sí? Sobre el tiempo. Entonces, si yo quiero manipular el tiempo prácticamente es la distancia que recorre la partícula dividido entre la velocidad inicial en el eje X. Pero la velocidad inicial en el eje X no se la representa de esta forma. El tiempo en el cual demora en recorrer esta distancia en el eje horizontal es igual a la velocidad inicial en el eje X. La velocidad inicial en el eje X es de la siguiente forma. Velocidad inicial, coseno del ángulo, ¿no? ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y yo voy a utilizar esta ecuación, ¿sí? Que la altura es igual a la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo menos, ¿por qué? Porque el movimiento parabólico en una primera instancia empieza a subir, ¿no? Por lo tanto, está en contra de la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Esto es igual a qué? La velocidad inicial en el eje Y se la representa con velocidad inicial seno del ángulo, ¿sí? Multiplicada por el tiempo. Pero el tiempo acá es ¿quién? X sobre velocidad inicial coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo. Menos un medio multiplicado por la gravedad y multiplicado por el tiempo al cuadrado. O sea, toda esta ecuación al cuadrado. X al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo de inclinación, ¿sí? Y si podemos ver acá, esta velocidad inicial con esta velocidad inicial se me va. Y seno sobre coseno, ¿no? Es igual a tangente, ¿no? Esto ya es propiedades trigonométricas. Por lo tanto, h va a ser igual a ¿quién? A tangente de alfa, ¿no? Esto por estas dos funciones trigonométricas, ¿sí? Por estas dos funciones trigonométricas multiplicado por la distancia x menos un medio de la gravedad multiplicado por x al cuadrado dividido entre velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces también se puede obtener la ecuación de la trayectoria, ¿sí? De manera independiente, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer en los ejercicios. No voy a utilizar de forma directa ninguna de estas cuatro ecuaciones. Lo que sí voy a hacer es desarrollar estos pasos, ¿no? Si es que los necesito, y voy a obtener cualquiera de estas cuatro ecuaciones, ¿sí? Cualquiera de estas cuatro ecuaciones.